El Ars Goetia. En este video te explico poco a poco las jerarquías infernales de los demonios. Cómo saber invocarlos y a qué hora del día o la noche. Sus rangos, sus poderes, características, conversaciones con el demonio, qué elementos usar y en qué tener cuidado. Este es el libro donde Salomón explica cómo invocar un demonio, cómo los obligó a construir un templo en Israel. Cómo obligó a 72 demonios que trabajarán para él. Hasta que los selló dentro de vasijas. Hasta que fueron liberados miles de años después. Toma muy en cuenta que esto es algo con lo que no se juega. Solo Salomón pudo lograr esto porque estaba bajo la protección del mismo Dios. No te atrevas a jugar con estas cosas. Estás advertido. La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus y / o demonios aparece también en otros textos como el Testamento de Salomón y en tradiciones de otras culturas del Oriente Próximo y Medio. En este ejemplo, se podrás ver todo y cada uno de los nombres de los 72 demonios y sus sellos, citado en el Ars Goetia. Y que Salomón encerró en botellas de bronce junto con sus legiones. De los cuales Biliel, Belet, Asmodeo y Gia-Api eran sus jefes. Y todos ellos estaban bajo el dominio de Amaimón, Corsen, Simimayo, Siminair y Goab, que son los 4 grandes reyes que rigen en los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Y no se les debe invocar, excepto en grandes ocasiones. Pero pueden ser invocados y ordenarles enviar cualquier espíritu que esté bajo su poder y gobierno. Los 72 demonios según su rango, los reyes, sus sellos deben estar hechos en oro. Elementos son Baal, Paimón, Belet, Asmodeo, Bine, Balaam, Purson. Pueden invocarse de las 9 de la mañana hasta el mediodía y desde las 3 de la tarde hasta la puesta del sol. Por mencionar sus poderes y características de los demonios según su rango mencionaremos solo unos cuantos porque si no el video sería muy largo. En este caso Baal es el primer espíritu principal, un rey que rige sobre el este y tiene en su dominio 66 legiones de demonios. Un poder es conferir la invisibilidad, y puede aparecer de muchas formas, a veces como un sapo, otras como un gato, o adopta la forma de un hombre. Incluso todas las formas juntas. Habla con voz ronca y se debe usar su sello como pentáculo para que obedezca. Otro ejemplo es Asmodeo, es el 32º espíritu, conocido como un rey en el infierno fuerte y poderoso. El mago que lo invoque más le vale que esté firme y sea fuerte y muy precavido. Porque si el demonio teme la actitud del exorcista revelará todos sus poderes. Pero si no lo hace será engañado en todo. Comanda 72 legiones y debe llevar su sello como pentáculo sobre el pecho. Entre las conversaciones con el demonio está el ejemplo del testamento del rey Salomón. Y ordené que otro demonio apareciera ante mí y al instante apareció el demonio Asmodeo encadenado y le pregunté ¿quién eres tú? Y me lanzó una mirada de ira y rabia y dijo, ¿y quién eres tú? Para resumir, estando encadenado le respondió mal a Salomón porque él es hijo de hombre y Asmodeo dijo ser de la unión de un ángel y una mujer, pero Salomón lo mandó azotar con una vara hasta que respondiera su nombre y sus cometidos. Este dijo que es el encargado de conspirar contra los recién casados, separarlos, destruirlos, marchitar a las vírgenes, llevar a hombres a la locura y que busquen a las esposas de otros para que cometan pecados y actos contra la vida. También dijo el nombre de su enemigo que frustra sus actos, el ángel Rafael. En este caso Asmodeo le dijo a Salomón que le tenía miedo al humo de un pez llamado Glanos, un pez gato que está en los ríos de Asiria, y le rogó a Salomón que no lo condenará entrando al agua y así con sus miedo fue que Salomón ordenó a estos para que trabajaran para él en la construcción de un templo. Bajando de los reyes tenemos a los duques, cuyo sello debe ser de cobre, algunos demonios son Agars, Valefor, Barbatos, Astarot, Et. Y pueden ser invocados desde la salida del sol hasta el mediodía tiempo claro. Luego bajando tenemos a los príncipes y prelados, su sello debe estar hecho en estaño, Basago, Citri, Elpos, Gia-Api, Éstolas, Orobas y Sil son algunos de estos demonios príncipes, pero estos pueden ser invocados a cualquier hora del día. Luego tenemos a los marqueses, el sello debe estar hecho en plata, Samigina, Amón, Orias, András, Forneus. Son algunos a mencionar, pueden invocarse desde las 3 hasta las 9 de la noche y desde las 9 hasta la salida del sol.
Presidentes, el sello de estos demonios debe estar hecho en Mercurio, Marvas, Emi, Sagan, Bolak son algunos por mencionar. Estos pueden ser invocados a cualquier hora excepto al crepúsculo de la noche, al menos que se invoque al rey bajo cuyo dominio se encuentra. Condes, su sello debe estar hecho en cobre y plata a partes iguales. Botix, Merex, Furfur, Andromalius son algunos demonios condes. Se les puede invocar a cualquier hora del día, ya sea en los bosques o en lugares no haya gente ni ruidos. Caballeros, el sello de estos debe estar hecho de plomo. Un ejemplo sería Furcas, estos pueden invocarse desde la puesta hasta la salida del sol o desde las 4 de la tarde hasta el ocaso. Para poder seguir tocando este tema más a profundidad en otros videos te invito a suscribirte para que así me puedas apoyar a seguir este canal y dejarme un like para que YouTube se lo recomiende a más personas que les gustan estos temas. El legendario Anillo de Salomón o el Sagrado Sello de Salomón. Representado como una pentalfa o hexagrama, parecida a la estrella de Deden. Se menciona en textos de carácter religiosos y mágicos. El anillo es descrito como el que le dio a Salomón el poder para dar órdenes al viento, a las flores, a lo sobrenatural, a los demonios, incluso hablar con los animales. El sello llegó a ser visto como un talismán o amuleto, como un símbolo de la magia en el ocultismo y la alquimia. Los dos triángulos entrelazados representan la alianza del agua y el fuego, la raza humana y la demoníaca. Tenía un águila que lo llevó al desierto para construir una ciudad llamada Tadmor cerca de las montañas de oscuridad, el lugar en que los ángeles caídos Asa y Asael están encadenados con grilletes de hierro, en un lugar que nadie ni siquiera los pájaros pueden visitar. Se dice que gracias al poder del anillo Asa y Asael se vieron obligados a revelar los misterios celestiales al rey. Se dice que una vez un espíritu maligno se llevó el dinero y la comida de uno de los recintos favoritos del rey. Esto ocurrió varias veces, y Salomón no pudo atrapar al malhechor. El rey suplicó a Dios para que entregara el espíritu maligno en sus manos. Su oración fue concedida. El arcángel Miguel se le apareció y le dio un pequeño anillo con un sello que consistía en una piedra grabada, y le dijo: «Toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el regalo que el Señor Dios, el más alto Sebaot, te ha enviado. Con él encerrarás a todos los demonios de la tierra, hombres y mujeres, y con su ayuda edificarás Jerusalén. Pero debes llevar este sello de Dios, y este grabado del sello del anillo que te envió». Luego este llama a todos los demonios pidiendo su nombre, estrella, constelación o signo zodiacal y del ángel particular al que cada uno está sujeto. Ornias, el espíritu vampiro que había maltratado al sirviente de Salomón, fue el primer demonio en aparecer y se le encargó la tarea de cortar piedras cerca del templo. Y Salomón ordenó a Ornias que viniera y le dio el sello, diciendo: «Vete y tráeme aquí al príncipe de todos los demonios». Ornias tomó el anillo y se fue a Belcebú, que es el rey de los demonios. Le dijo: «Ven aquí. Salomón te llama». Pero Belcebú, al oírlo, le dijo: «Dime, ¿quién es ese Salomón del que me hablas?». Entonces Ornias arrojó el anillo al pecho de Belcebú, diciendo: «El rey Salomón te llama». Pero Belcebú gritó en voz alta y lanzó una gran llama de fuego ardiente. Se levantó, siguió a Ornias y fue a ver a Salomón. Se presentó ante el rey y le prometió reunir a todos los espíritus inmundos. Belcebú procedió a hacerlo, comenzando por Onoskelis, que tenía una forma muy bonita y la piel de una mujer de tez clara, y fue seguido por Asmoudies, ambos dando cuenta de sí mismos. La leyenda del sello de Salomón fue desarrollada por autores del Medio Oriente medievales, quienes relataron que el anillo había sido grabado por Dios mismo y dado al rey directamente desde el cielo. El anillo estaba hecho de latón y hierro, y cada parte era usada para sellar órdenes escritas a espíritus buenos y malos, respectivamente. En un relato se cuenta que el demonio Asmodeo llegó a quedarse con el anillo y gobernó en lugar de Salomón por 40 días. Luego este lo tira al mar, que fue tratado por un pez y luego pescado por un pescador que sin saberlo se lo dio a Salomón y lo devolvió al poder. La mayoría del testamento de Salomón consiste en entrevistas del rey Salomón con los demonios, algunos de los cuales son grotescos, incluyendo uno que no tiene cabeza.
La mayoría de los otros demonios son desconocidos pero son enumerados en orden de aparición, son Ornias, Belzebul, Onoskelis, Asmoodies, Tefres, las hermanas de las 7 estrellas, Envidia, Ratos por mencionar algunos.